podcast original de Grupo Linke. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre. Vamos a hablar de la psicología deportiva, pero particularmente de la presión en los deportistas. ¿Qué es la presión? ¿Desde dónde viene la presión? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que un deportista se sienta presionado? Para eso hemos invitado a Romina Abogado, psicóloga deportiva, que está con nosotros aquí en los estudios del canal. Hola Romy, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, Hugo, y a toda la audiencia. ¿Qué es la presión para un deportista? Bueno, empecemos por el concepto, digamos, ¿no? Presión es exigirle o pedirle más al otro de lo que puede dar, ¿sí? Y cuando hablamos de presión, podemos hablar de presiones internas o presiones externas, ¿sí? O sea que cuando me refiero a presiones internas, puedo referirme a que yo mismo me impongo o me exijo de más, ¿no? Está relacionado también con las autoexigencias que tenemos las personas. Ajá. Y ahí me surge una pregunta. ¿Aquel que es perfeccionista, sí o sí se presiona a sí mismo? Probablemente sí, ¿sí? No vamos a generalizar, pero probablemente sí. Vamos a decir que esa persona que es muy autoexigente quizá tiene estándares muy altos y nunca va a ser suficiente lo que está logrando, ¿sí? Y ahí caemos en un problema, ¿sí? La autoexigencia es muy buena para impulsarnos, para ayudarnos a generar nuevos desafíos, pero cuando eso no tiene un límite, ya genera presión, ¿sí? ¿Y qué es más difícil cuando existe la autoexigencia o cuando son presiones externas? Digo, un entrenador, el entorno, resultados, un equipo, un contrato. Bueno, tenemos diferentes disparadores de presión, entre ellos, como mencionábamos, la autoexigencia es uno, pero también tiene que ver con las exigencias que ponemos el entorno del deportista, ¿no? Llámese entrenador, familia, quizás con un comentario como, bueno, hoy dedícame un gol, claro. ¿Sí? ¿No es cierto? En pos de alentarlo, ¿no? En pos de motivarlo, pero quizás también estamos exigiendo o pretendiendo que esa persona haga algo que quizás está capacitado para hacerlo, pero el hecho de que nosotros pongamos esa idea, ¿no es cierto?, lo bloquee o le sume una exigencia que no es necesaria. Y no todos reaccionan de la misma manera ante la presión, ¿no? Sí, no todas las personas, podemos escuchar muchos deportistas que hablan de que quizás la presión los ayuda o los impulsa positivamente, ¿no es cierto? Sí. Como que se desafían a sí mismos. Pero también encontramos otras personas que, no sé, tienen sobrecargas permanentes, se lesionan más seguido, al momento de la competencia no pueden hacer lo mismo que hacen en entrenamientos, y todas esas son señales de que quizás estamos presionando o que esa persona tiene presiones, ¿sí? No solo la autoexigencia, sino también el hecho de solamente pensar en el resultado, ¿sí? Eso también hace a que solamente valga ganar, ¿no? Eso también exige una presión extra, porque sabemos que en la competencia están ambos aspectos, ¿no? Se puede ganar o perder, pero eso no significa que lo que yo valgo o lo que yo soy dependa de un resultado. Y más allá de las consecuencias físicas, ¿produce consecuencias psicológicas el ser autoexigente o el que te entre en las balas de la presión, como quien dice? Y sí encontramos, ¿no es cierto?, esto que te decía de que eso puede tener consecuencias, ya que pensemos que cuerpo y mente están en una relación, ¿no es cierto? Entonces todo aquello que afecte mentalmente también tiene una repercusión en la mente. Por ejemplo, un jugador que entra y a los 5 minutos se acalambra, entonces esa situación no es explicable por el desgaste físico, porque no hay un desgaste físico. Probablemente ese jugador está preparado para correr 90 minutos. Y por último, Romy, aquel que es autoexigente o al cual las presiones lo desfavorecen, ¿se puede trabajar para revertir eso o es imposible revertirlo desde lo psicológico? Claramente que para la psicología deportiva es un desafío trabajar en el control de la presión en los deportistas. Y a eso le sumamos el efecto que la presión también tiene en las otras variables psicológicas que trabajamos, que son la confianza, la motivación, la concentración. Así que claramente para nosotros es un objetivo trabajar contra la presión y de alguna manera encontrarle
el punto de equilibrio entre las exigencias que yo tengo o que el entorno me da, ¿sí? Sobre todo hoy teniendo en cuenta la exposición que tienen los deportistas, y por otro lado tener los pies sobre la tierra y decir, bueno, esto es lo que yo me propongo, estos son mis objetivos, ¿sí? Mi autoconfianza se basa en mi preparación diaria, ¿no es cierto? Y entender el trabajo diario que tengo que hacer para sentirme pleno en el deporte, tanto física como mentalmente. Muchas gracias, Romy, como siempre. Gracias a vos, Hugo. Muy bien. La psicóloga deportiva Romina Abogado hablando de la presión en deportistas aquí en este segmento deportivo de Noticiero 9 Edición Mediodía. Fue una producción de Grupo Linke. Recordá que podés escucharnos en 95.7 y 102.7 en Resistencia. 102.7 Corrientes. A través de la web www.radionordeste.com.ar. En todas las redes, Nordeste Play OK. Gracias por escucharnos. Nordeste. La radio de tu vida.